¿Te has hecho un esguince de tobillo y no sabes qué hacer? Pues estate atento porque en este vídeo te voy a enseñar los 3 errores más frecuentes que la gente comete después de hacerse un esguince de tobillo y que puede ralentizar mucho su proceso de recuperación. Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo en vuestro canal de fisioterapia y salud. Me llamo Teo, como ya sabéis, y en el vídeo de hoy os voy a hablar de los 3 errores más comunes que la gente suele cometer después de hacerse un esguince de tobillo. El tobillo, como ya sabéis, es una de las articulaciones más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. La vamos a encontrar a nivel distal en la zona de nuestro pie y nos va a servir principalmente para los apoyos y para la marcha. Principalmente vamos a encontrarnos 3 huesos que van a formar esta articulación. Por encima vamos a tener la tibia, que junto al peroné se van a unir en su zona más distal, y por debajo vamos a tener lo que se llama el astrágalo, que va a formar el complejo tibio-peroneo astragalino. Pero los huesos por sí solos no van a tener ningún tipo de estabilidad porque pueden irse en cualquier momento. Es por eso que va a estar sujeta principalmente y acompañada de estructuras más pasivas como son los ligamentos o la cápsula articular. Y aquí es donde os quiero hablar de este tipo de estructuras pasivas que son los ligamentos, porque muchas veces hemos escuchado la palabra esguince, pero ¿realmente sabemos lo que es? Pues un esguince no es más que el daño que se produce en uno de esos ligamentos que sujetan y estabilizan nuestra articulación cuando ésta llega a un movimiento más allá del suyo propio fisiológico y anatómico. Los esguinces se pueden clasificar en varios grados en función de la gravedad de estos. Como habéis podido escuchar alguna vez, tendremos en el tobillo el grado 1, donde al final hay una distensión y pequeñas micro roturas a nivel microscópico en el ligamento. El grado 2, por otro lado, el ligamento va a sufrir una ruptura o ruptura parcial, y el grado 3 va a conllevar la ruptura completa de este. Y hablando del tobillo más específicamente, la gran parte de los esguinces se van a producir en el movimiento de inversión, es decir, cuando el pie se nos dobla hacia adentro, en el ligamento principal que se llama el tibio-peroneo astragalino. Al final hay que decir que este tipo de patologías o lesiones son muy comunes en casi todos los deportes, ya sean baloncesto, fútbol, donde haya muchos saltos, donde se puede caer en el pie del otro, donde haya desequilibrios, pues al final siempre estamos sujetos a este tipo de lesiones. Aparte de eso también, gente que no hace deporte también puede tener ese tipo de esguince. Pues no es la primera vez que alguien andando pues tropieza con un bordillo o con una piedra, un terreno irregular, y el pie se le va para adentro y al final ahí se produce esa torcedura que conlleva posteriormente pues a ese esguince, ese daño, ¿no? La gente que hemos hecho deporte, desde mi punto de vista, sabemos gestionar un poquito mejor todo lo que son esos esguinces por experiencias previas. Qué hacer en los primeros días, qué hacer en las semanas siguientes, cómo rehabilitarlas de la mejor forma posible, sobre todo para prevenir después futuros esguinces. Ahora bien, la gente que no practica tanto deporte y que se hace un esguince por primera vez ya a una edad de 30, 40 o incluso 50 años, desde mi punto de vista comete varios errores que ahora mismo lo voy a explicar, destacando sobre todo 3 de ellos. El primer error, aunque pueda parecer algo muy loco, es ir a urgencias nada más hacerte el esguince. El ir a urgencias después de hacerse un esguince debería ser, desde mi punto de vista, obligatorio solamente si se sospecha que tenemos una posible fractura o fisura en el pie. Si este no es el caso y es un esguince más o menos leve o incluso un poco más fuerte, donde al final tendremos dolor, pero podemos seguir apoyando y andando aunque sea con dificultad, para mí no tenía tanto sentido hacer esto. Y es que para mí, a día de hoy, en las urgencias tanto de España como en otros países del mundo, los profesionales que nos suelen atender no están tan actualizados sobre cómo manejar de la mejor forma posible este tipo de problemas o lesiones. Si vas allí, lo más normal es que te acaben vendando el pie hasta casi la rodilla, apretándolo muy fuerte, incluso dándote consignas muy nocivas y negativas para tu pie y para tu posterior rehabilitación. Incluso en el peor de los casos, lo que van a hacer es escayolarte cuando ni siquiera hay ni una fractura ni una fisura, lo cual hace que la rehabilitación después sea muchísimo más tediosa y lenta. El segundo error, que es muy común y que la gente suele cometer muchísimo después de un esguince, es aplicar hielo de inmediato y unas cantidades muy grandes, así como tomarse antiinflamatorios. Y sí, si me estás escuchando podrías estar diciendo ahora mismo, bueno, ¿qué está diciendo ahora este chalao? Que no me ponga ni hielo ni me tome antiinflamatorios cuando mi pie está hecho una bola así. Pero ahora te diré realmente qué es lo que pasa cuando hay alguna lesión y cuando hacemos esto. Las lesiones de cualquier tipo van a tener varias fases desde el minuto 1 en que se producen. La primera fase que se va a dar es la llamada fase aguda, en la que sobre todo nos vamos a encontrar un proceso inflamatorio que es, atención, natural del cuerpo, en el cual
la articulación o la zona dañada se va obviamente a inflamar, se va a poner roja, nos va a doler, va a aumentar la circulación en esa zona y tiene como objetivo principal que el cuerpo envíe señales y mande, digamos, nuestras células de defensa o, digamos, macrófagos que se llaman, para que empiecen a limpiar todos los residuos que se han generado de ese daño tisular, del esguince o del corte o de lo que sea, ¿no? Para que luego la reparación sea lo más óptima posible, igual que la limpieza de todos estos residuos, y que el ligamento o la estructura lesionada o dañada pueda recuperarse y regenerarse más rápidamente y de la mejor forma posible. Ahora bien, si nos tomamos un antiinflamatorio oral, como puede ser un ibuprofeno, o nos ponemos hielo varias veces a lo largo del día durante mucho tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a cortar ese proceso inflamatorio natural del cuerpo y vamos a hacer que la fase aguda no sea tan eficiente como debería ser. Esto no lo digo yo, y lo dicen los múltiples estudios que se han hecho que han demostrado que en varias lesiones, tanto musculares, ligamentosas o incluso golpes, si nos ponemos hielo o nos tomamos antiinflamatorio, la recuperación posterior va a ser más lenta en comparación a no hacerlo. Así que si no nos aplicamos el hielo, lo que vamos a conseguir es una mejor respuesta del cuerpo ante la lesión, un comienzo de la fase subaguda más rápido y más próspero, así como una reparación tisular mucho más eficaz a largo plazo. Si tenemos mucho dolor durante estos primeros días, que es lo más normal, es mejor tomarse un analgésico, como puede ser un paracetamol, a un antiinflamatorio. Y por otro lado, con respecto al hielo, sí que es verdad que desde mi punto de vista puede ser interesante aplicarlo muy poquito a lo largo del día, un par de veces, solamente en el caso de que la inflamación sea muy grande y haya una respuesta anormal del cuerpo con respecto a la lesión. Y el tercer error que la gente comete y que para mí es el más importante y el que va a marcar más la diferencia en la recuperación del esguince es no empezar a movilizar el tobillo desde el minuto 1 y tardar muchísimo en apoyar el pie. Y es que movilizar el pie desde el día 1 después de la lesión va a ser súper importante para retener la mayor cantidad de masa muscular posible, para no perder tanta movilidad en el pie y sobre todo también para no perder esa conexión que hay entre nuestro cerebro y nuestro tobillo. Eso sí, no vayas a hacer el burro y empieza movilizando muy progresivamente y muy suavemente en lo que se llaman movimientos de flexión y extensión, siempre sin que generen dolor, sobre todo en los 2, 3, 4 primeros días post lesión. Tras esto, progresivamente sí que vas a poder ir aumentando la movilidad, así como añadiendo otros movimientos como son la inversión del pie y la eversión del pie, que son movimientos un poquito más específicos donde se involucran también más los ligamentos dañados. Por otro lado, lo que puedes hacer también en estos primeros días post lesión son contracciones de tipo isométrico en los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar del pie, estimulando así músculos como son el tríceps ural o también dicho gemelos, así como el tibial anterior. Y luego, en cuanto a apoyar el pie en estos primeros días, básicamente vamos a decir lo mismo que acabamos de decir con la movilidad. Cuanto antes empecemos a apoyar, eso sí, utilizando una o dos muletas para quitar un poco de peso corporal y ir apoyando progresivamente, va a ser muchísimo más beneficioso y va a hacer que la recuperación avance muchísimo más rápido. Y es que el hecho de apoyar el pie va a hacer que nuestro tobillo y pie hagan realmente su función, aunque sea de forma parcial. Y esto va a hacer que el ligamento que se ha lesionado genere unas fibras en la misma dirección que el ligamento original. Esto se debe principalmente a un mecanismo que se llama mecanotransducción, en el cual si estimulamos un ligamento o un músculo con los movimientos que realmente está hecho para hacer, va a hacer que el tejido nuevo tenga la misma dirección de fibras y va a hacer que luego el posterior ligamento o el posterior músculo sea mucho más fuerte y así podamos prevenir futuros esguinces o futuras roturas musculares. Y poco más decir, creo que para mí estos son los 3 errores principales que la gente suele cometer. Es normal que los cometan porque al final si no tienes ninguna experiencia y al final sigues un poco los consejos que te dan profesionales que no están tan actualizados, pues puedes caer en esa trampa, pero creedme, yo como fisioterapeuta al final veo muchísimos de estos errores que la gente ha cometido en la clínica y vienen después de 3-4 semanas sin apoyar, sin mover, y estos tobillos al final van a tardar muchísimo más, va a haber una pérdida de sensibilidad, va a haber una pérdida enorme de fuerza, de masa muscular, de movilidad, y creedme que es muy complicado. Así que ya sabéis, cuando tengáis o os hagáis un esguince en un futuro, que espero que no sea así el caso, ya sabéis qué es lo que no tenéis que hacer y qué es lo que podéis ir haciendo para ir, digamos, recuperando y generando una buena conducta post-lesión. Y si os ha gustado el vídeo, amigos y amigas, ya sabéis que podéis dar un like, compartir, comentar, incluso enviarlo a aquella persona que sabéis que lo está pasando mal después de tener varios esguinces seguidos y no termina de salir del paso y que esto le puede incluso ayudar un poquito.
Nos vemos en el próximo vídeo y a cuidarse.